contextualizando. Repito, no hay texto sin contexto, nada más dando los antecedentes e informando. Y ya la gente va a tener una idea de las cosas. Presidente. Antes era muy difícil porque pues eran todos ellos y nosotros no teníamos manera. Así es, Calderón. Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto, ¿sí? Y mira, aunque no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque ¿quiénes estaban? ¿Quiénes asistieron? Es un pacto de silencio. A lo mejor sí se distinguen. Sí, no se distinguen. A ver, pues, señálalos. No le hace que es libertad de expresión. O sea, tenemos nosotros también el derecho. Años de la recuperación de aquella democracia, hoy veamos a esa democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias, administrada por las mafias, creo que no es justo, ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura, ni tampoco para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros. Por eso creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, donde se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos. Muchas gracias. Gráfica sobre letalidad. Este es el 11, es la foto. ¿Sí, verdad? Este es el índice de letalidad. Bueno, pero fallecidos 1.412 en enfrentamientos, heridos y detenidos 1.127, agresiones 1.076, índice de letalidad 285. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Y no se decía nada. Sí, pero estamos viendo esto nada más por lo que preguntas. Entonces, pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio, en televisión, pero no tienen autoridad moral. Vocación y los políticos de ocasión. Los políticos de vocación son los que recorren su territorio, no sea que los 40 años de democracia sirvan para desalojar la mafia como condicionante, porque la mafia quiere, a 40 años de haber recuperado la democracia, suspender la democracia. Y habló de la marcha del 24
y me parece que lo que dijo es, bueno, vamos todos para adelante a luchar contra esta mafia, que es una mafia que, te reitero, además de suspender la democracia, pretende imponerse, en este caso, a través de sentencias judiciales. Por eso me parece que el presidente tiene que enfocarse en esa cuestión. ¿Pero cómo hace para enfocarte? ¿Tenés que ir a investir contra la Corte, ir a juicio? Es muy sencillo, el presidente de la Nación tiene que usar su investidura para iniciar juicio político a la Corte, por todos estos fallos que sucesivamente han invadido las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El presidente es el que tiene la obligación de defender el Estado de Derecho en nombre de todos nosotros. América Latina encendida. Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes de Venezuela, arremete contra Alberto Fernández por su entreguismo a Estados Unidos. Lo sé. Me dicen que ha sido una gran reunión. Bueno, lo celebro, es un gran amigo. Un gusto. Realmente es fantástico. Para mí también conocerlo. Como siempre suelo decir yo, creo que me hizo muy feliz su triunfo en Estados Unidos. Al mundo le hizo mucho bien. Y uno de esos autovotados como presidente del Consejo de la Magistratura, que en poco tiempo debería asumir como tal. Sí. Entonces realmente cuando uno ve que no han tenido ningún tipo de miramiento, se han metido con los hijos, al día siguiente de esa amenaza a la doctora Gil Carbó le publicaron los teléfonos a la hija de la doctora Gil Carbó. Ya cansada de todo eso y realmente con tantas amenazas, la doctora Gil Carbó renunció. Por eso creo que el decreto que se le acepta la renuncia a la doctora Gil Carbó también debe ser declarado nulo y con un simple decreto, ni siquiera de necesidad y urgencia, volver a reponerla en el cargo en el cual fue puesta por la gran mayoría, casi la totalidad de los senadores. ¿Podría ocurrir eso con la firma del presidente Alberto Fernández? Yo creo que debería ocurrir, claro que sí. Juan Domingo Biden decía. Un vínculo definitivo con Europa. Yo definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina empresas que llevan más de 100 años radicadas y que son europeas, empresas automotrices, empresas de todo tipo. Y por eso creo que ese vínculo cultural que tenemos definitivamente debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa a América Latina. Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que España es la entrada a Europa y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. América somos todos, dijo el mandatario azteca, haciendo referencia al mensaje de bienvenida de parte del presidente estadounidense Joe Biden por la visita de Volodymyr Zelensky a Washington. El mensaje dejó cierto malestar en México, ya que Biden expresó en las redes sociales lo siguiente: bienvenido a América. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió asegurando que América son muchos países y que el modo en el que se dijo esto responde a la percepción de Occidente de que la región estadounidense es lo mismo. Al mandatario mexicano le molestó la manera en la que Biden hizo referencia a su país
tomando el concepto de América solo para los estadounidenses, sin entender que América está constituida por más países. AMLO afirma que en Europa y en otras partes cuando se habla de América, se habla de la potencia del norte. Sin embargo, América es Perú, es Guatemala y es México. Realmente América está conformada por más de 30 países. El mandatario hizo un llamado a cambiar el modo de cómo se refieren desde Europa hacia la potencia del norte o para lo que ellos es igual a América. Y es que esta cultura errónea debe ser erradicada de una vez y para siempre. Con Buenos Aires convertida en la capital del reencuentro entre la Unión Europea y América Latina. La capital de un reencuentro donde los ministros de Asuntos Exteriores empezarán a desarrollar lo que hemos llamado la Ruta 23, que debe culminar con la presidencia española de la Unión Europea en la segunda parte del próximo año. Y de aquí a entonces tenemos cosas que hacer. Con su característica agresiva y arrogante forma de expresarse, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, advierte que la Unión Europea, la OTAN y Washington responderán a Rusia en caso de que Moscú decida llevar a cabo un ataque nuclear. Según sus palabras, el político europeo Borrell ha dejado bien claro que la Unión Europea y sus Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN, apoyan a Ucrania. Otra noticia, dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fontanes por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. La ola de sanciones impuestas por Occidente contra Rusia ha obligado a la potencia euroasiática a mirar a otros mercados para ubicar sus materias primas a precios de mercado. Es bien sabido que, en el caso del oro negro, Washington y Bruselas han impuesto un tope de precios. Moscú no duda que el largo brazo de las medidas coercitivas se empeñe en alcanzar el resto de sus commodities minerales, por lo que ha anunciado una medida que dificulta por completo esa posibilidad. Ha cerrado de manera definitiva la exportación hacia el viejo continente y la potencia del norte. Para lograr el objetivo de superar los ataques contra su economía, ha volteado la vista hacia clientes de otras regiones, muy ávidos de algunos rubros, entre ellos cobalto, uno de los elementos clave para la fabricación de baterías recargables, o vanadio, utilizado en el almacenamiento de energía a gran escala y en la fabricación de acero. El país siberiano también vende oro, al menos 4,4% de la oferta mundial, plomo, níquel, que se utiliza para fabricar acero inoxidable y baterías de vehículos, platino, tungsteno, manganeso, que se utiliza en la fabricación de vidrio, latas de bebidas y pigmento de pinturas, y zinc, utilizado en la fabricación de carrocerías, ni hablar del cobre, alrededor del 3,5% de la demanda mundial. El caso es que sin el gran proveedor oriental, los grandes fabricantes de vehículos y de dispositivos electrónicos se verán en problemas. Requieren de esos elementos clave para echar a andar sus líneas de producción y satisfacer a sus exigentes consumidores de tecnología. El belicismo y la hazaña antirrusa de la Casa Blanca y de la Comisión Europea han llevado al Kremlin a reorientar las entregas de exportación de su industria metalúrgica, en particular a los de América Latina, declaró el ministro de Industria y Comercio ruso, Denis Manturov.